Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con el licenciado Juan Ignacio Lanzi. Hola Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Luca? Bien, bien. ¿Cómo te dicen? Juan, Ignacio, Nacho, Nacho, por lo general. Nacho, bueno, qué bien. Bueno, estamos con él, que es un especialista en Blaise Pascal. Él se licenció en la Universidad Nacional de Rosario, también es profesor de filosofía. Así que tenemos el gusto de En la, tenerte acá, en Juan la, Ignacio. ay, gracias igualmente, igualmente. En la UNL me recibí en la Universidad Nacional del Litoral. Claro, En la Universidad de Rosario estoy ahora anotado para hacer el doctorado. claro. Genial. Ujú. Bueno, hoy tenemos un filósofo muy conocido, bueno, no tan conocido en realidad, pero importante, que se llama Blaise Pascal. Fue un matemático reconocido también, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. Un excelente matemático, científico, geómetra, apologista, teólogo, escritor. Sí, Bueno, para empezar, ¿nos podría todo hablar un hecho. poquito de su vida? En Francia, nació en 1623, se cumplieron los 400 años de su nacimiento en el 2023, justamente el año que presento mi tesis de la licenciatura, fue el año que se cumplieron los 400 años de su nacimiento. Como dicen los estudiosos, vivió 39 años y murió de vejez, paradójicamente. Se dice que murió de vejez a los 39 años porque vivió enfermo toda su vida. Blaise Pascal fue un prodigio, fue un genio. Desde chico fue extraordinario, especialmente en el campo de las matemáticas, de la ciencia, de la geometría. Desde chico mostró interés y una sabiduría extraordinaria, que cuando su padre se empieza a dar cuenta, lo empieza a educar en las matemáticas. El padre era un reconocido matemático también, pero bueno, desde los 17, 18 años empieza a enfermarse, a vivir con lo que hoy se conoce una migraña. Tenía muchos dolores de cabeza y esporádicamente se le pasaban. Y después, a partir de los 20, 25 años, entre los 20 y 25 años, empieza con dolores estomacales. Entonces siempre vivió con dolor de panza y de cabeza, a tal punto que al momento de su muerte, cuando le hacen la autopsia, le descubren toda una podredumbre en la cabeza, y era eso lo que lo enfermaba. Así que por eso un poco su pensamiento, su vida, va acompañada de su historia, ¿sí? De esta situación un poco trágica que vive. Grandes descubrimientos o grandes obras que él empieza a hacer, especialmente matemáticas y físicas, las empieza a hacer para olvidarse un poco del dolor. Entonces, cada vez que sentía esos tirintazos, le llama él, esos arrebatos de la fiebre, de los dolores de panza, para olvidarse del dolor se ponía a resolver problemas y terminaba resolviendo problemas matemáticos de la época importante. Su padre fue educado, no fue a un colegio, fue educado por el padre. El padre primero le quería enseñar latín y griego, y así fue, hasta que, bueno, empieza a descubrir que tiene mucha inquietud por la matemática. Entonces, bueno, ya era hora de introducirlo en el estudio de la geometría, jugando, se dice a los 12 años, jugando en el cuarto de juego, empieza a hacer rayas, círculos, cuadrados, y el padre le pregunta qué está haciendo y le comenta lo que empieza a descubrir, que no sé, dos líneas paralelas nunca se van a tocar, etc. Lo descubre él por intuición, jugando. Entonces ahí el padre se da cuenta de que es un prodigio. Ahí lo introducen en la matemática y lo empieza a llevar al encuentro de la academia donde se reunían científicos que discutían con Descartes en ese momento. Eh, Pascal vivió en la misma época de Descartes, pero su pensamiento y su filosofía va a ser una respuesta a esa filosofía de Descartes. Tuvo dos encuentros con Descartes y se dicen que salieron con cara de muy pocos amigos, eran muy diferentes, eh, pero bueno, después te comentaré más en detalle sobre eso. Pero bueno, Pascal, ya te digo, vivió 39 años, pero en esos 39 años hizo de todo. Publicó mucho, sus obras científicas, físicas,
son más de la juventud, tuvo un pequeño periodo mundano, si se quiere, hasta que se convierte, ¿sí? Conoce un poco las doctrinas de San Agustín y tiene una conversión al cristianismo y ahí cambia, hace un giro su vida y empieza a escribir sobre el hombre, empieza a hacer filosofía, hace un poco de teología sin saber mucho, pero él quería escribir, ¿sí? Especialmente su gran empresa al momento de su conversión es defender el cristianismo de la época, defender lo que él creía que era la verdad del cristianismo en la época. Pensemos que era una época bastante convulsionada, por un periodo de post-reforma, ¿sí? Pasó la reforma de Lutero, había una lucha, había muchas discusiones teológicas y eran discusiones sangrientas, ¿sí? Entonces, eh, cualquier cosa que se decía o se pensaba en materia de fe, de religión, eran papales y condenas, declaraciones de herejía, incorporar libros al Index Prohibitorum, ¿sí? De la Inquisición, a los índices de los libros prohibidos. Entonces, pero Pascal se mete en una empresa, era un polemista también, fue un gran polemista, le gustaba discutir, polemizar. Entonces, bueno, tenemos una figura un poco bastante completa y controversial, ¿sí? Fue, porque no se puede entender su visión o su tinte apologista sin su tinte o sin su talante científico, geómetra, ¿sí? Van de las manos, porque sus reflexiones sobre el vacío y sobre el espacio, sobre el infinito, sobre los números, después lo traslada del universo al hombre mismo. Entonces es interesante, porque lleva todo problema matemático al hombre. Eso, por eso es interesante. Eh, no sé, yo por mí hablo, vos cualquier cosa me pará o me preguntás, pero yo Te por iba a mí hablo, ¿eh? preguntar, perdón, ¿cómo era su relación con el Sí, jansenismo? bueno, eso es importante porque, bueno, sabemos que el jansenismo, los jansenistas, quienes fueron una rama de la religión, del cristianismo, que abogaban por una vuelta al cristianismo primitivo, una vuelta a los orígenes, ¿sí? Ellos no se consideraban jansenistas, viene de Jansenio. Jansenio fue un, un monje que traduce o comenta las obras de San Agustín en tres grandes tomos, tres libros de la selva, ¿sí? Eh, Simplemente comenta la religión oficial, era la religión de los jesuitas, que es una visión muy diferente. Entonces empieza ahí una disputa muy importante, una querella bastante fuerte entre los jesuitas, que era la religión oficial, ¿sí? Y los jansenistas. ¿Y qué pasa? Los jesuitas, al ser la religión oficial, empezaron amoldando demasiado, especialmente en cuestiones morales, al mundo moderno, ¿sí? Se estaba convirtiendo en una moral muy relajada. Entonces los jansenistas son esos cristianos, hoy por hoy los llamaríamos un poco los fundamentalistas. Son un poco los más rígidos, fueron los más rígidos de empezar a denunciar a los jesuitas, esa moral laxa, relajada, y ahí empieza una disputa importante. Entonces, eh, que para comprender un poco bastante el siglo XVII, especialmente el pensamiento de Blaise Pascal, es necesario comprender o contextualizarse con esta disputa de los jansenistas. Él no fue un jansenista como tal, depende de cómo lo miremos. No perteneció al grupo de los jansenistas y no se identificaba como tal, pero sin embargo luchó a favor de ellos. Y una de los frentes más importantes de esa lucha fue a partir de la escritura de las cartas provinciales, que es un clásico de la literatura francesa del siglo XVII. Son un conjunto de 18 cartas donde él se propone algo interesante en materia literaria, que es llevar toda la discusión, la discusión teológica trasladarla desde la Sorbona, desde los grandes centros, claustros de doctores,
y llevarla a la opinión pública, al mundo, ¿sí? Entonces empieza a comentar al mundo, escribe cartas anónimas para no, porque había, digamos, por problemas de seguimiento, cuando empiezan a aparecer las primeras cartas, empiezan a perseguirse a los impresores, se cierran imprentas, ¿sí? Porque eran un atentado, era una crítica a la religión, al cristianismo del momento. Entonces, Luis de Montal, eh, Pascal se escribe, lleva la discusión de unos grandes doctos, los grandes problemas teológicos que es, por ejemplo, si se salvan todos, si nos salvamos todos, o si se pueden cumplir los mandamientos sin el auxilio de la gracia divina. Bueno, son todos problemas teológicos y Pascal lo quiere mostrar. Y quiere y muestra especialmente que las grandes discusiones o los grandes malentendidos teológicos en verdad es una disputa de exquisitos términos, pero que el problema en sí no es un problema. ¿Sí? Entonces, para cada problema se inventaban términos nuevos y así la discusión se hacía interminable. Así que por eso, en ese punto, fue como un jansenista, Pascal, porque los apoyó, ¿sí? Tenía buena escritura, no tenía mucho conocimiento en teología, pero ahí el que lo auxiliaba era Antoine Arnaud, ¿sí? Lo conocemos porque es el que le comenta objeciones a las meditaciones metafísicas de Descartes. Arnaud lo conoce a Pascal, y le dice, tenés que hacer algo para, la, para los jansenistas, para Port-Royal, se le llama, ¿no? El monasterio de Port-Royal era el monasterio que albergaba la, como la religión. Eran cristianos, ellos no se sentían distintos se sentían cristianos, eh, normales, pero bueno, eran catalogados como jansenistas, como una secta. A ver, y Entonces, bueno, solamente te digo esto, él cuando Pascal conoce los jansenistas y lee libros de Jansenio, que lee especialmente La Reforma del Hombre Interior, cuando lee de Arnaud sobre la comunión frecuente, lee del Abad de San Cirán, lee Meditaciones, no me sale ahora la obra, o son unas cartas, cuando empieza a leer esos religiosos jansenistas, ahí se convierte, siente que conoce el verdadero cristianismo, que es un cristianismo de vuelta a los orígenes, especialmente recuperar las enseñanzas de San Agustín y de los padres de la iglesia de los primeros siglos. ¿Sí? Entonces, ahí donde se convierte, pero Pascal tiene como dos, en esto coinciden la mayoría de los intérpretes, tiene dos conversiones, una más intelectual, que queda seducido y encantado con toda esta doctrina teológica, pero después tiene una conversión más espiritual, más profunda, que es lo que deriva después en el proyecto de escribir una apología de la religión cristiana, que bueno, este proyecto de la apología, eh, lo único que se encuentra al momento de su muerte son fragmentos, papeles, 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 papeles. Él escribía en hoja y después iba a recortarse de fichaje, de lo que hoy diríamos fichaje, para después escribir una obra completa. No llega. Sabemos a partir de una conferencia que él tiene en la abadía de Port Royal, que estaba en un proyecto porque le iba a llevar 10 años, bueno, llevados 6 años de escritura, muere, dos, ya no daba más de la enfermedad, entonces al momento de su muerte se encuentran todos estos fragmentos, más de 1000 fragmentos escritos, de todo, sobre todo. Entonces, el gran problema o la gran empresa que surge después, que esto es todo un mundo aparte, es cómo publicar esos fragmentos. Entonces se barajaban opciones, algunos decían que había que agruparlos de acuerdo más o menos a la materia que trataban, porque hablaba sobre fe, hablaba sobre física, sobre matemáticas, sobre antropología. Entonces, bueno, entre los familiares y el círculo cercano de Port Royal, tratan de descifrar cómo publicar todos esos fragmentos.
Hasta el día de hoy se siguen estudiando de diferentes ordenaciones y lo llamaron pensamientos, pensée, así, se publican todo, le ponen el nombre pensée en francés, pensamientos, y así se publica. Entonces, al ser todos fragmentos a veces desconectados, uno más que otro, se da a muchas interpretaciones. Al día de hoy, yo tengo acá un ejemplar, este es el último ejemplar que se hizo de Albiac, un profesor muy especialista del siglo XVII, español, Gabriel Albiac, de la edición Tecnos, muy completa, muy buena la traducción. Bueno, como toda traducción, tiene cierta traición a veces, por eso es interesante aprender manejar el francés porque hay conceptos o palabras que no tienen una traducción. Y la riqueza es intentar descifrarla en su contexto, ¿no? Pero tiene muchas notas, tiene muchísimas notas, es de lo último, siglo XVIII, del año 2018. Y lo interesante de esta edición, clave, es que viene con un soporte eh, digital, que es una base de datos donde están digitalizados, están escaneados, digitalizados, todos los manuscritos de Pascal, todos los fragmentos, tal cual se encontraron, está sacada la foto, se ve muy bien, están muy bien pixeladas, o sea, no, están perfectos. Y está tal cual como fueron escritos por Pascal, se ven los tachones, cómo tachaba y volvía a escribir encima, o cómo era su escritura. Era la escritura de un enfermo y un atormentado. Entonces escribía como podía, no es legible por más que uno pueda saber el francés y el francés de la época, pero no se entiende, porque escribía muy, eh, no sé, la escritura no era legible, pero está interesante, porque por ejemplo tiene muchos fragmentos, tiene tachones, entonces escribía algo, se arrepentía, y está interesante de siempre ver, bueno, cuando tachó algo, ¿qué puso? ¿Por qué lo habrá tachado? Y de eso hay interpretaciones, se estudia qué quería decir, por qué se repitió, por qué lo modificó. Eso es lo Bueno, interesante de esta edición. sí, y además del libro de pensamiento, que es una recopilación de fragmentos, ¿escribió algo más en filosofía o lo demás es solo matemática? No, tenemos las cartas provinciales, que son las cartas defendiendo a los jansenistas, que hay mucho material en materia antropológica, ¿sí? Los pensamientos en sí es la obra como más filosófica, ¿sí? Esto es toda una cuestión, porque hay intérpretes que son muy reconocidos y hablan de que Pascal no es un filósofo, y no hay que considerarlo un filósofo, y eso es interesante. Pero bueno, pero como la visión que él tenía de la filosofía, ¿no? Pero los pensamientos como su obra más filosófica. Después están las obras matemáticas. Una de las obras también filosóficas se puede considerar es la introducción al Tratado del Vacío, ¿sí? Sabemos que Pascal continuó los experimentos, o se enteró cuando él tenía 24 años, entre 22 y 24 años, Torricelli, en Italia, Torricelli, discípulo de Galileo, estaba haciendo los experimentos para demostrar la existencia del vacío, pero no se lograba terminar de realizar la experimentación y Pascal lo realiza en Francia, bueno, se va enterando de esos experimentos, hace fabricar tubos de ensayo de vidrio y lleva a experimentar y a mostrar la existencia del vacío en la naturaleza. En ese momento, por ejemplo, se creía, o Descartes, cuando se encuentra con Descartes, discuten sobre el vacío. Descartes decía que no existe el vacío en la naturaleza, que todo está ocupado por materia, etcétera, y Pascal muestra que no, que existe el vacío. Entonces hace la demostración con la columna de Mercurio, ¿sí? Y el tratado, la introducción al estudio del vacío, tiene toda una reflexión filosófica, ¿sí? Después hay opúsculos del espíritu geométrico y del espíritu de finura. También son como opúsculos, pequeños tratados que no están terminados sobre matemática, pero que tienen
que es necesario considerarlo para conocer su filosofía. ¿Se entiende? Y después tiene escritos más místicos, religiosos o místicos, que también hay que considerarlos para conocer su pensamiento filosófico. Es imposible, especialmente el comienzo del siglo XVII, pero mucho más en Pascal, es imposible ver su filosofía o conocer su filosofía desligada de su pensamiento religioso. Eso es imposible. ¿Sí? Eso es tajante. No, no podemos escindir filosofía y teología en el siglo XVII y especialmente en Pascal. Entonces, tiene un escrito, oración por el buen uso de las enfermedades, resumen de la vida de Jesucristo, ¿sí? Son pequeños opúsculos espirituales, los escritos sobre la gracia que no están traducidos al español. Son opúsculos, son pequeños escritos teológicos, espirituales, pero que hay detrás de eso toda una concepción de hombre o antropológica, que es lo que yo estoy estudiando, digamos. Genial, genial. Y entendemos la frase Mm. esta de Pascal, eso que se dice que el corazón tiene razones que bueno, el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Qué es la razón? ¿Qué es el corazón? ¿Cuáles son las razones del corazón para Pascal? Esa frase ha sido pienso yo, una prostituta manoseada a lo largo de toda la historia y sigue todavía. Por esa frase se han barajado todo tipo de interpretación de Pascal, ¿no? Porque ahí no es algo, no está terminado. El concepto más importante, más difícil, es el de cœur, el corazón. ¿A qué se refiere Pascal cuando habla de corazón? ¿Sí? Por eso, posteriormente, en el siglo XVIII, XIX, se lo considera un romántico, sentimentalista, porque habla del corazón, lo contrapone a la razón, etcétera, ¿sí? Eh, pero por ahí para comprender esa frase, bueno, obviamente va desligada para comprender el ámbito del corazón, tenemos que también buscar comprender el ámbito de la razón. Ahí hay mucho para decir, es prácticamente mi tema ahora del doctorado, que es el ámbito de la razón y la experiencia. Pero, ¿por qué? Y con esto vuelvo a lo que decía, que algunos no lo consideran un filósofo, o no vale considerarlo filósofo o que hizo filosofía. Pues Pascal escribe en contra de la razón, ¿sí? Defenestra un poco la razón, porque es incapaz de darnos salvación, ¿sí? La deja de lado a la razón racional, la razón calculante propia de la modernidad, ¿no? La razón es vanidad, no nos da salvación, no nos da los conocimientos más profundos, los conocimientos más metafísicos, los conocimientos más intuitivos, no nos la da la razón, ¿sí? Sí el corazón es como el ámbito de la persona a partir del cual podemos conocer los primeros principios, podemos conocer la existencia de Dios, ¿sí? No podemos demostrar la existencia de Dios. Pascal decía, tanto el argumento a favor como en contra son verdaderos, ¿sí? Pero hay ciertos conocimientos que se dan solamente por el corazón, son intuiciones. Se les llaman los incomprensibles pascalianos. En esto se adelanta, 200 años antes casi, se adelanta a las antinomias de Kant de Dios ni demostrarla, no podemos conocer ni demostrar la existencia del alma, no podemos conocer ni demostrar la existencia del mundo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, respecto a Dios, lo único que conviene es apostar, no demostrar, apostar. Entonces, esa frase, el corazón tiene razones que la razón no conoce o no comprende, ¿sí? El corazón, el ámbito del corazón tiene sus razones, tiene sus criterios, su método, pero que escapa a la razón, ¿sí? La razón tiene un límite, la razón llega hasta acá, la razón es finita, es falible, es miserable, ¿sí? Por eso la complementa el ámbito del corazón, ¿sí? La sobrepasa. Se da ahí una relación entre razón y fe, ese complemento, ¿sí? Que, por ejemplo, eh,
Ratzinger, firmada a partir de Juan Pablo II, lo escribe en la encíclica Fides Ratio, ¿sí? Ese complemento de la fe y la razón, esa famosa encíclica que la firma Juan Pablo II, pero en verdad la escribió Ratzinger, siendo cardenal, siendo su mano derecha, ese complemento, ya Pascal hablaba de ese complemento, y bueno, y he citado a Pascal, ¿no es cierto? Es decir, la razón es limitada. Pascal habla mucho de miseria, de grandeza, de esta paradoja. Bueno, la razón es miserable. Lo que pretendemos conocer por la razón tiene límites. La razón no nos da todos los conocimientos. Hay conocimientos profundos, sobrenaturales, metafísicos, que no podemos acceder por la razón, sí por el corazón. ¿Sí? Entonces, y ese corazón tiene razones, es un corazón razonable. ¿Sí? Por eso la apuesta de Pascal, la apuesta por Dios, que después voy a comentar de qué se trata, que a partir de un comentario, yo cursando una materia en un intercambio que hice en España, cursé teoría de conocimiento y habían hablado, el profesor estaba hablando de conocer por apuesta y dio el ejemplo de la apuesta de Pascal. Y ahí escuché hablar de Pascal por primera vez, a partir de la apuesta, en una materia de teoría de conocimiento. Entonces, la apuesta por Dios, no es una apuesta racional, por supuesto que no. ¿Sí? Todo apostar no es racional. ¿Sí? La razón es calculante, pero la apuesta de Pascal es razonable. ¿Sí? Apostar, ¿no? Pensemos apostar en un juego. Apostar a veces no es racional, pero es razonable. ¿Sí? ¿Qué apuesto? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dejo de apostar? Esto es lo que se dedican un poco a teoría de juego, eh, lo pueden comprender mejor. Mirá lo que Pascal escribe sobre probabilidades. En uno de sus momentos de mucha fiebre, empieza a escribir, a pensar, a hacer algo que parece ilógico, que es razonar y calcular la probabilidad. Entonces, escribes un tratado sobre la probabilidad, que al día de hoy se lo utiliza y se lo estudia en momentos de juego, lo que se dedican a los casinos, a estudiar las probabilidades. El juego es todo un estudio de probabilidad, ¿sí? Una probabilidad del azar. Entonces escribe, que se llama el Tratado de los Repartos, que se perdió, no se tiene, el Tratado de los Repartos, ¿sí? Como sobre el juego de la ruleta. Entonces Pascal escribe sobre la probabilidad, sobre el azar, piensa mucho el azar y lo lleva. Pascal eh, criticó mucho el juego y la diversión, lo criticó mucho porque es algo que nos lleva a la miseria, a la perdición, nos aleja de Dios. Sin embargo, sin embargo, utiliza el juego, la analogía del juego y de la apuesta, y lo lleva a Dios, a lo más profundo, a lo más absoluto que tiene el ser humano. Él lleva el juego a Dios. Por eso muchos intérpretes, o hay intérprete o comentarista, o hay estudios, hay artículos que hablan de que Pascal, bueno, primero se dedicó a la ciencia, ¿no? A la geometría, a la física, pero después se convierte y se dedica de lleno a la religión y al hombre y deja de lado la ciencia. Y en verdad no es así. Siempre, después se dio cuenta que el estudio de la ciencia era un estudio vanidoso, lo llevaba, él se sentía poderoso porque era un genio, pero se daba cuenta de que había algo más profundo para dedicarle la vida, que era pensar la salvación del alma. Entonces, pero nunca dejó de hacer ciencia, nunca. Hasta el último momento seguía resolviendo problemas matemáticos, ¿sí? Hasta el último momento. Nunca dejó de hacer ciencia. Bien, Por eso, entonces, esto, te sí. agrego solamente esto, por eso esto de la razón y el corazón, ¿no? La ciencia, la apología, la experiencia, la metafísica, estos contrastes trágicos, ¿no? Lo más finito, lo más infinito, la nada misma, el todo mismo. Este contraste siempre estuvo en Pascal, en tirones, como Heráclito, ¿no? En tensiones de opuestos. Nunca estuvo, salvo al comienzo de su vida, pero bueno, nunca después de descubrir el cristianismo o de sentirse convertido, pero nunca dejó su actividad científica. Lo podía porque era un genio matemático. Las grandes
leyes de la física, de la presión hidráulica, ¿sí? Lo que la grúa, todo lo que tenga que ver con la presión hidráulica, se la debemos a Pascal. La atmósfera se mide en hectopascales. Toda ley de la presión, ¿sí? Se la debemos a Pascal. Especialmente algo que usamos mucho, que es la calculadora. La calculadora se la debemos a Pascal. Ya al momento de su vida se estaba intentando hacer la máquina aritmética que permitiera hacer operaciones, pero no se lograba un resultado. Pascal lo puede complementar, le llevó 3 años, pero no pudo, y quería hacer, su intención era hacer para vender, diríamos hoy, no lo pudo hacer porque era muy costoso, porque requería de un artesano específico para hacer toda la mecánica, entonces era muy costoso. Creo que realiza 2 máquinas y una se la regala a la reina de Suecia, pero muestra, ¿y por qué hace la calculadora? Para ayudarlo al padre a hacer los cálculos, porque el padre era un cobrador de impuestos, era un funcionario, se dedicaba a cobrar los impuestos, entonces como había que hacer muchas operaciones y Pascal lo ayudaba, logra cumplimentar le llaman la pascalina, la máquina aritmética, que es una máquina de madera con todos botones, de metal, logra hacer la máquina para poder ayudarlo con las operaciones. Por eso dicen, hay algunos artículos que dicen que hasta es el prototipo ya de la inteligencia artificial, porque a partir de ahí nace lo que es el cálculo con algoritmo, ¿sí? Eh, el cálculo inteligente sería, la calculadora. Genial, genial. Entonces, mira, nos quedan. Bueno, a ver, Juan Ignacio, entonces, ¿el corazón tiene que ver con el conocimiento afectivo o qué es? No, 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 es un conocimiento intuitivo, es la intuición. Ah, ¿Sí? Es la intuición que me permite conocer los principios metafísicos, conocer a Dios, pero no racionalmente, con el corazón. ¿Sí? No es fácil de comprender, yo tampoco no es que yo la tengo clara, ¿eh? Pero claro. el corazón me permite explicar, acercarme a los grandes misterios, como por ejemplo la existencia de Dios o la existencia del alma. ¿Cómo saber que el alma existe? eh, Pascal dice, no puedo saber lo que es el alma, no puedo saber lo que es el cuerpo, mucho menos cómo se une el alma al cuerpo. Esto es una crítica de Descartes, ¿no? Entonces, mucho menos cómo se une el alma al cuerpo. Hoy ya han pasado 400 años ya, ¿no? Hay todo un estudio, hay neurociencia, hay otras respuestas. Pero Pascal dice que yo para saber lo que es el alma o el cuerpo o cómo se une el alma al cuerpo, eso lo sé por el corazón. ¿Sí? Es como un ámbito no racional, no lógico del ser humano, que me permite acercar a lo absoluto, a las profundidades, ¿sí? Es lo que me da el salto, ¿sí? El famoso salto que habla Kierkegaard, que hay muchas similitudes, es el salto, conocer a partir del salto, a partir de la apuesta, ¿sí? Claro, Pascal va a decir, no se puede demostrar la existencia de Dios, no se puede demostrar, porque nos excede a nuestra razón. ¿Sí? Y los argumentos a favor son tan válidos como los argumentos en contra. Entonces, ¿Dios existe o no existe? No, 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 no se puede demostrar. ¿Sí? Tienen razón de un lado y del otro. Sí podemos apostar. Va a decir, ¿cómo conviene vivir? ¿Como si Dios existe o como si Dios no existe? Y a Pascal le preocupaba la salvación de las almas, la salvación de su alma. Entonces, va a decir, y si Dios no existe, y yo lo aposté, ¿qué tengo para perder? Nada, mi vida finita, limitada. Ahora, si Dios existe y yo aposté a que sí, gano todo. Entonces, ¿qué es preferible? ¿No ganar nada o ganarlo todo? Va a decir, hay que apostar a que Dios existe, porque podemos ganarlo todo. Y ojo, que si llegamos a apostar a que Dios no existe, pero en verdad sí existe, lo pierdo todo, me condeno, ¿no? claro. Entonces va a decir, entre no ganar nada, entre perderlo todo y ganarlo todo, hay 3 niveles. ¿Qué preferís? Yo prefiero ganarlo todo, ganar la eternidad, la salvación, la felicidad plena.
puede que todo sea vano y no sea verdad, pero bueno, ante el riesgo hay que apostar. Uno apuesta ante el riesgo, da el salto. Ya para ir terminando, vos en un momento dijiste que había un conflicto entre Descartes y Pascal. Creo que no sé si ya habías dicho algo, me parece. Bueno, la propuesta de Pascal, su pensamiento, no deja de ser una respuesta a la filosofía que se habían puesto fuerte, que es la filosofía cartesiana, ¿sí? Sabemos que Descartes era un racionalista, ¿sí? Bueno, se sigue estudiando todavía la filosofía cartesiana, pero Pascal en sus fragmentos lo nombra 3 veces a Descartes. Y en uno de sus fragmentos escribió solamente esto: Descartes, inútil e incierto. Escribió solamente eso. Y esa simple anotación ha dado muchas interpretaciones, ¿no? Porque llamarlo inútil e incierto a un filósofo que no hizo más que buscar certezas, ¿sí? Eh, Da que pensar. Pero a mí me gusta hay una autora, Helen Bushiyu, que ella escribió no hace mucho en un compendio de Descartes, como un homenaje, el homenaje de Pascal a Descartes. Y es interesante porque muestra lo que Pascal toma, ¿sí? De Descartes, lo que sigue, pero bueno, con sus límites, y después dónde lo empieza a criticar. Pero prácticamente lo que le va a criticar, una de las grandes críticas de Pascal es que Descartes toma a Dios para poner en funcionamiento todo su sistema y después lo deja de lado, ¿no? Entonces, eh, que es la crítica que hace Pascal al- a los filósofos, que toman a Dios como una idea. El Dios de los filósofos va a decir: Dios ya no es una idea, sino que el Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Jesucristo. Dios no es un concepto o una idea para poner en funcionamiento el pensamiento o la existencia del mundo, sino que Dios es mucho más. Y esto en plena modernidad del siglo XVII. Por eso el pensamiento pascaliano es un pensamiento que va más allá de la razón, ¿sí? No es un racionalista, Pascal, para nada. Tampoco es un romántico, ¿sí? Por el concepto de corazón. No es un fideísta, es un poco de todo. Por ahí un poco, en qué aristas uno se va posicionando, pero también no sé, etiquetar o ponerle un nombre. Pascal es jansenista, es fideísta, es racionalista. Y no, su pensamiento eh, va variando, no variando, pero no es necesario poner etiquetas a veces para poder comprender. Pero obviamente que su filosofía es una respuesta a la filosofía cartesiana del momento, va a ser una crítica especialmente a la razón cartesiana, ¿no? A esa razón Sí, y calculante. la princesa de Suecia que nombraste, que hizo algo con Pascal, no me acuerdo qué dijiste. ¿Era la misma que trabajó con ¿Cómo, Descartes? cómo? La princesa o reina de Suecia que nombraste en un momento. ¿Era la misma que trabajó con Ajá. Descartes? Eh, ¿cuál, cuál obra? No te La entendí. princesa de Suecia. Ah, sí, sí. La reina de Suecia, no me acuerdo ahora el nombre. Sí, claro, Descartes también tuvo, había compartido encuentro y le mostraba, le había mandado una copia de las meditaciones metafísicas, sí, porque era una autoridad interesada en el pensamiento, en los avances del pensamiento. Sí, 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 Sí. sí, Y ella lo conocía a sí. Pascal también, como decía antes. Claro, claro. Sí, Pascal no tuvo encuentro con la reina de Suecia, pero sí le mandó un prototipo de la máquina de la Pascalina, de la máquina aritmética. El Ah, pensamiento, Pascal no entra, por ahí no, canónicamente no entra en la historia de la filosofía, o es como ahí un sapito de otro pozo. Primero porque no escribió una obra sistemática como, no sé, las meditaciones metafísicas de Descartes, no lo sé, la
obra. ¿Sí? La gran obra que tenemos de Pascal es una recopilación de fragmentos sueltos. Entonces, y no tiene una etiqueta clara y distinta en su pensamiento para que entre como en el canon de la filosofía, ¿no? Especialmente la filosofía coetáneo con Spinoza, ¿sí? Spinoza en otro lado, pero vivieron la misma cantidad de tiempo, los dos vivieron hasta los 39 años, ¿sí? Los dos herederos de la filosofía cartesiana, y los dos por caminos totalmente distintos van a buscar lo mismo, ¿no? Dios y la salvación. Eso es interesante. Yo no soy un especialista en el conocimiento en Spinoza, eh, pero pero tienen esto, ¿no? Tienen mucho en común, como también mucho de diferente. Y es un siglo, el siglo XVII es un siglo minado de estos pensamientos, de estos pensadores, digamos, que han pensado la profundidad de la naturaleza humana, ¿no? Hobbes, desde una teoría política, bueno, Spinoza, Descartes, eh, y lo interesante de Pascal es que trasciende un poco la modernidad. Entonces uno después de estudiar Pascal se pregunta, bueno, ¿qué es entonces la filosofía moderna? Porque uno cree que, bueno, canónicamente, ¿no? Descartes, el padre de la filosofía moderna es muy racionalista, pero sin embargo tenemos Pascal que, que empieza a descubrir o a poner sobre el tapete los límites de la razón, hablar de los principios del corazón o de las razones del corazón, ¿sí? Pensar, mostrar una naturaleza humana, una condición humana más trágica, eh, que vive suspendido entre dos infinitos, el infinito de pequeñez y el infinito de grandeza. Entonces el ser humano, de acuerdo al infinito que se sienta tironeado, es como se sentirá. Si uno piensa en el infinito de grandeza, que es Dios, se siente una nada misma, pero pensándose en un infinito de pequeñez, se siente todo, ¿no? Esto lo piensa, es decir, el infinito de pequeñez es que siempre podemos ir a un infinito más chiquito, ¿no? Uno piensa, bueno, no sé, el insecto más chiquito será una pulga. Bueno, pero la pulga tiene elementos, partes, ¿no? Tiene patas. Bueno, la pata está compuesta por algo, por células, listo. Siempre hay un infinito en pequeñez. Eh, eso es interesante, ¿no? El hombre que se siente suspendido entre dos infinitos. Por eso hay muchos fragmentos de los pensamientos donde Pascal va a reflexionar sobre el infinito, ¿no? El silencio va a decir, el silencio de los espacios infinitos me aterra. El silencio de los espacios infinitos me aterra. Y de ahí también su gran máxima, o uno de sus fragmentos ultra célebres, que es el de la caña pensante. El hombre no es más que una caña, lo más débil de la naturaleza, pero una caña pensante. No basta que una gota, un vapor, un líquido se alce en armas para aplastarlo, ¿sí? No basta. Va- lo más simple lo va a matar, pero la superioridad que tiene el hombre sobre el universo es que sabe que muere y el universo nada sabe de ello. Eso es interesante. Entonces el hombre es una caña, es un junco, lo más débil de la naturaleza, de ahí la imagen del junco, de la caña, ¿no? Que es bíblico, él lo saca de la Biblia, donde en un terreno donde crece caña, donde hay un cañaveral, donde hay juncos, es un terreno maleable, no es firme, el suelo no es firme, no es un terreno que vive en un terreno débil, no firme, pero sin embargo es un junco, es una caña pensante, y el pensamiento es lo que le da la dignidad al hombre, es lo que lo hace por sobre todo el universo, lo pone por encima de todo el universo. ¿Por qué? Porque tiene la conciencia de que muere. Y esto es interesantísimo porque se adelanta a Eka Pascal, es un existencialista puro. La conciencia de la muerte, no lo va a decir así, pero es una interpretación, la conciencia de la muerte es lo que nos da el sentido a la vida, especialmente el sentido a lo absoluto, a lo infinito, a Dios.
Por eso tiene muchos de los fragmentos, muchísimo. Pascal escribe mucho sobre la miseria, sobre lo malo, sobre los males, sobre la costumbre, la imaginación, la vanidad, sobre el divertimiento. Son conceptos que nos distraen, nos alejan de lo más esencial del ser humano, ¿sí? En cambio, la grandeza, el bien, es uno solo, apuntar a Dios, a lo infinito. Pero mientras tanto, nos dedicamos en distracciones, en diversiones, ¿sí? Para olvidarnos de nuestras miserias. Los grandes temas, el gran tema antropológico de los pensamientos es esta tensión entre miseria y grandeza. Somos una paradoja, una contradicción. El hombre es contradicción, es una contradicción y una paradoja. Porque, tiene A, quiere B, y cuando tiene B, vuelve a querer A. ¿Sí? Nos manejamos con contradicciones. Pero la paradoja de nuestra naturaleza es que poder reconocer nuestra miseria es lo que nos hace grande, es lo que nos hace superior al universo, es lo que nos acerca a lo infinito, al absoluto, a Dios. Poder reconocer, o sea, en el pensamiento, en el pensar, nos asemejamos a Dios. Esto es interesante. Ahora, la gran pregunta del millón, bueno, ¿qué es pensar? Eso un poco va sobre, es mi norte para mi doctorado, ¿no? ¿Qué es pensar para Kant? Hay un texto de Heidegger que dice, ¿qué significa pensar? ¿No? Bueno, ¿qué es pensar? Tiene que ver con el ámbito de la razón y el ámbito del corazón. En el fragmento de la caña pensante, cuando dice el hombre no es más que una caña, pero una caña pensante, ¿eh? Y termina diciendo esto, trabajemos en el buen pensar porque este es el principio de la moral. Trabajemos en el buen pensar. Bueno, ¿qué es el buen pensar? ¿Qué es pensar bien? Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué te gustaría hacer algo Sí. para cerrar? Así ya cortamos. ¿Algo para cerrar? Para A mí animar a la me, gente a leer a Pascal. sí. Ayuda a dar, es interesante leer, hay muchos libros de bolsillo sobre pensamientos, son interesantes porque los libros de bolsillo, de pensamiento como una lectura, es un bestseller, ¿sí? Son fragmentos donde te muestran la profundidad de la pregunta filosófica, ¿no? La profundidad de nuestra existencia, te llevan a preguntar por la existencia, ¿sí? Ya que hoy por hoy está bastante de moda, me parece interesante, por ejemplo, Byung-Chul Han, y tiene el pensador surcoreano, y Pascal tiene mucho de eso, de este existencialismo para abandonar un poco las miserias, las vanidades del día a día e ir a las profundidades. Entonces te hace reflexionar, ¿eh? Y hay muchos pensamientos, fragmentos relacionados a esa gran situación límite, como diría ya Karl Jasper, que es la muerte, ¿no? La muerte es lo más seguro que tenemos en la vida y sin embargo corremos hacia ese precipicio de haber va a decir, corremos apresuradamente al precipicio de la muerte después de haber puesto algo que nos impida verlo. Entonces siempre nos ponemos algo delante para vivir, para darle sentido a nuestra vida. Pero en verdad lo que estamos haciendo es caminar hacia la muerte. Entonces, su pensamiento es duro, ¿sí? Pero nos lleva a encontrarnos con nuestras profundidades, ¿sí? Que a veces, muchas veces, siempre, diría, el día a día nos lleva a olvidarnos. Entonces, es interesante recurrir a los pensamientos, porque son fragmentos que nos van a hacer pensar sobre nuestra existencia, sobre nuestra condición. Algo que todos los existencialistas, Hannah Arendt escribió sobre la condición humana, todos los existencialistas piensan y se sigue pensando, ¿qué es esto que uno llama hombre? ¿Qué somos? Entonces, Pascal en un punto se adelantó mucho a 200, 300 años. Lo que él ya planteaba es lo que se sigue planteando hoy. ¿Sí? Pues fue un genio por haberlo planteado en una época, en una atmósfera intelectual totalmente para poder acercarse a Pascal. Al contrario, acercarse a Pascal te lleva a acercarte a la filosofía, para mí, de una manera extraordinaria, porque escribió y pensó de todo, especialmente de nuestra condición. Muy bien, bueno, muchas gracias Juan Ignacio.
Un placer escucharte, tu Gracias. apasionamiento muy bueno. Hermanos, no se olviden suscribirse a mi canal, poner me gusta y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bueno.